Muy buenos días con todos, que el Señor me los continúe bendiciendo. Bienvenidos nuevamente a un video más de al Ministerio Árbol de Vida Eterna. Para muchos es muy conocido, todos sabemos que muchas de las señales se están cumpliendo de la palabra del Señor. Como el Señor mismo lo dijo, su venida está muy cerca y vemos las señales. Acabamos de ver lo que el Papa habló del otro día sobre los homosexuales y todas estas cosas. Lamentablemente la apostasía que se está levantando, la paz que se habla en el Medio Oriente, musulmanes convirtiéndose a Jesucristo porque el Señor mismo se los está revelando. Todas estas son señales, y vemos también cómo está el mundo con esto de la pandemia y tantas cosas que amenaza con nuevamente levantarse. Ya hemos estado nosotros prácticamente viviendo principio de dolores, tantos terremotos, incendios por todo lugar. Sabemos que las señales están dadas. Sabemos que su venida es inminente, y nosotros como iglesia en algún otro video habíamos hablado de las vírgenes prudentes. Tenemos que estar esperando la venida de nuestro Señor, y para eso tenemos que tener una relación de sometimiento, de dependencia total al Espíritu del Señor. Hoy más que nunca es primordial, es vital el no estar jugando, el no estar como jugando, pretender ser tibios. Tenemos que ser calientes, no fríos, calientes, y solo bajo la dependencia, bajo el sometimiento del Espíritu Santo lo podremos hacer. Esta palabra que el Señor trae para tu vida viene de la reunión de ayer que tuvimos con los hermanos, y se encuentra en el capítulo de Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 2 y 3. Dios no retarda sus promesas. El Señor escucha a sus hijos. Miren, en el capítulo de Éxodo 3 se habla del nacimiento de Moisés y también del llamado de Moisés para que Dios le sea ese instrumento que lo utilizó para salvar a su pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Pero vemos en el capítulo 2, desde el 1 hasta el 10, habla del nacimiento de Moisés. Pero después seguimos con el capítulo, y en los versículos 23, 24, vemos que el pueblo de Israel, dice la palabra que el faraón ya había muerto, y que pasó muchos días. Entonces se levantó otra nueva dinastía. Antes de eso sabemos que Moisés tuvo que salir huyendo porque él lamentablemente quitó la vida de un egipcio que estaba abusando de su poder, estaba torturando a uno de sus hermanos, digamos, a uno del pueblo de Israel, a uno de estos esclavos israelitas. Entonces Moisés actuó y lamentablemente todo se descubrió. Ustedes han leído esta historia, pero el punto de esto es que al terminar el capítulo 2 vemos cómo el pueblo de Israel clama a Dios por su servidumbre, por sus arduas labores, por su maltrato. Vemos, es la primera vez en la palabra del Señor que vemos ahí como un pueblo a una se une a buscar el rostro del Señor, a buscar la ayuda de nuestro Padre Celestial, a buscar de Él, porque ve su impotencia, porque ve que por sí solos no podían hacer nada. Entonces vemos cómo es la primera vez como Dios, que no es un Dios de oídos sordos, que no es un Dios que le da la espalda, que no es un Dios que no es ajeno al dolor, que no es un Dios que no es ajeno a la necesidad. No solo es personal, sino un Dios que es un Dios de las naciones, un Dios de los pueblos que se humillan delante de Él, escucha y dice, es el tiempo. La palabra que Él dio a Abraham 500 años atrás, dada a Abraham cuando la prometió, cuando hizo un pacto con Abraham que le va a dar un hijo y su descendencia llegaría a Egipto y sería esclavo. Los judíos conocían de esta palabra, porque la palabra pasaba de generación en generación como ha llegado hasta nosotros. Ellos conocían de ese cumplimiento, sabían que el tiempo había llegado. Asimismo, Iglesia de Cristo, ten presente que el tiempo está llegando, y hoy más que nunca, así como el pueblo de Israel, si tú conoces los tiempos, hoy cuando más que nunca tenemos que clamar, como dice el versículo 23, 24, tenemos que gemir delante de Él, tenemos que estar apercibidos, tenemos que meternos en intercesión, en dependencia, en ayuno, para que nuestro Señor tenga misericordia
misericordia y sane más y más a nuestros seres queridos, nuestros amigos, para que tenemos es cuando hoy más que nunca estar viviendo esa vida de santidad, de clamor, de gemir delante de Él. El Señor nos ha dado un día más de vida en su misericordia para que muchos más vengan al arrepentimiento, para que muchos más se reconcilien con Él, para que muchos más vengan a pedir perdón, se arrepienta, deje sus malos caminos, sus malos pasos, sus vicios, droga, alcohol, ustedes saben, hechicería, homosexualismo, todos esos vicios. Hoy es el día de salvación. Si tú escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Vemos cómo Dios no es ajeno a la necesidad del pueblo. Como digo, no es un Dios que da la vuelta, que da la espalda, que es de oídos sordos. Está atento, cercano está Jehová con los quebrantados de corazón. Y así termina el capítulo 2, pidiendo al pueblo ayuda, clamando a Dios. Y Dios cumple sus palabras, Dios cumple sus promesas. El tiempo de Dios es perfecto. Si Él te ha prometido algo, espera en Él porque el tiempo de Dios es perfecto. Yo sé que como humanos tendemos a desesperarnos, pero Él cumple sus promesas. Es en el tiempo perfecto de Dios, porque Moisés sabía que tenía un llamado especial. Fue educado por su madre. Lo que aprendió Moisés del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los patriarcas de Israel, lo aprendió de su madre. Él sabía que tenía un llamado especial, que fue salvado por algo. Pero no era en el tiempo de él, no era en los medios de él, no era en la manera como él pensaba. Era como en el tiempo de Dios. Y luego Moisés sale huyendo y llega a la tierra de Madián. Luego de 40 años de estar ocultándose ahí, siendo pastor, le digo, la historia está ahí en Éxodo 2 y 3. Pastoreaba las ovejas de su suegro Jetro y se casó con una de ellas, con su hija, con Séfora, que es hija de Jetro. En agradecimiento como Moisés fue tratado, pues imagínense, mire este hombre que vivía ocultándose, que vivía huyendo. Este hombre, una característica buena, vemos que es un hombre sensible, un hombre agradecido, porque cuidaba con responsabilidad las ovejas de su padre, un trabajo que era humilde, pero un trabajo que, recuerden, hay muchos pastores, pero el buen pastor da la vida por sus ovejas. Habrá muchos pastores, pero el buen pastor deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida. Moisés era un pastor. Ahí aprendió su sensibilidad, aprendió lo que es preocuparse por alguien indefenso, porque las ovejas son animales indefensos. Era un hombre manso, sensible. Entonces vemos que ahí en el llamado del Señor, voy a ir rápido. En el llamado que el Señor le hace, está caminando por el desierto y llega al monte Horeb, al monte de Dios, capítulo 3 de Éxodo. Y ahí dice que Moisés ve una zarza que está ardiendo. En el versículo 2 del capítulo 3 específicamente nos muestra y nos dice que el ángel de Jehová, que es una tipología, un simbolismo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted lee el ángel de Jehová, usted va a saber que esa es la representación de Jesucristo, que es el mismo Jesucristo en el Antiguo Testamento obrando. Porque, por ejemplo, en el libro de Josué, este ángel, Josué se inclina y le rinde adoración. Y en otras, por ejemplo, el ángel de Jehová con David tenía la espada desenvainada, él haciendo juicio, decretando. Este es el mismo Jesucristo, en nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, obrando siempre presente en la historia de la humanidad. Entonces vemos que el ángel de Jehová estaba en medio de la zarza. El ángel de Jehová estaba en medio de la zarza y la zarza no ardía. Entonces Moisés dice que miraba esa zarza que no se consumía. En el desierto era común ver cómo los árboles, las plantas se quemaban, pero esta no se quemaba y eso le llamó la atención. Dios le llamó. Estaba leyendo que la zarza es una planta, un arbusto específicamente para el terreno del desierto. Dios nos quiere llevar al desierto. Es bueno, leíamos ayer en Deuteronomio, en Oseas, que el Señor nos lleva al desierto con el propósito de hacernos bien, de obrar, que tenemos que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida, que en el desierto Él nos conoce, que en el desierto aprendemos dependencia de Él, en el desierto como nuestro Señor Jesucristo aprendemos que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El desierto es bendición. El desierto es nuestra bendición.
Entonces vemos que Moisés llega ahí y ve esa zarza. Pero mire, muchas veces nosotros somos así. Y es mi oración, como hablábamos ayer, que el Espíritu del Señor te abra tus ojos, nuestro entendimiento, nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para poder ver, no ver la zarza, porque Moisés solo se fijaba en la zarza. Y muchas veces nosotros somos así. Vemos las circunstancias, vemos los que nos rodea, vemos el problema, vemos las tinieblas, vemos la angustia, vemos el tormento, pero no vemos aquel que está en medio de la zarza, que es el ángel de Jehová, que es Jesucristo mismo en el medio, en el centro de nuestra vida. Hoy es cuando más tenemos que tener a Jesucristo en el centro de nuestra vida, porque Él es el único que nos va a hacer soportar el fuego de las pruebas, el fuego de la aflicción, como dice la palabra. Esa zarza eres tú, esa zarza represento yo. Que venga la prueba, que venga el tormento, que venga la enfermedad, venga la peste, venga la aflicción. Escuches lo que escuches, te vas a mantener firme sin quemarte, porque Jesús, Dios en su palabra lo ha prometido. Que aunque venga la llama, aunque pases por el fuego, la llama no arderá en ti, porque estamos en el mismo centro. Recuerda cuando en el libro de Daniel, ellos fueron tirados al horno de fuego. Estaban 3, pero el rey vio a un cuarto y era aspecto de rey y no se quemaron. Ni siquiera un pequeño cabello no olía a quemado, no se quemaron, porque el cuarto, que era Jesucristo, estaba allí con ellos. Jesús está en tu vida. Recuerda, no es cuestión de sentir, no es cuestión de que no siento nada, me siento vacío. Tienes que tener esa convicción de la palabra, creer en la palabra, firmarte en la palabra, agarrarte de la palabra, saber que Cristo está en el centro de tu voluntad, en el centro de tu vida, en el centro de tu camino, en el centro de tu destino. Y aunque pases por el valle de sombra de muerte, no temas, porque Cristo está ahí contigo. Gloria al nombre de Jesús, gloria a su nombre, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos esa zarza que aunque arda la llama, recuerda, de la presión, la llama de la escasez, la llama de la enfermedad, como dijo Pablo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, porque el Señor está en el medio de la zarza. Recuerda, pidámosle al Señor ver más allá de la circunstancia. Recuerda que no hay problema más grande que tu Dios, que no hay situación más grande que tu Dios. Dile al problema cuán grande es tu Dios. No le digas a Dios cuán grande es tu problema, sino dile al problema cuán grande es tu Dios. Recuerda que Dios nos permita ver que en el medio, que más que la zarza, está ese poderoso guerrero, ese poderoso Señor, ese poderoso gigante ahí parado en medio de la zarza, reinando en tu vida, en mi vida. Hoy es el tiempo de regresar a Él. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor permita que su propósito se cumpla en tu vida. No estás solo, Él está contigo. Cristo está en el mismo centro de tu vida, y eso es lo que Él quiere ser. El centro, el guía, el que te guíe. Que tengas dependencia total de Él. Les amo en el Señor y adelante, ¿ok?